Gracias a todos por atender nuestra invitación a la tercera conferencia del Instituto Nacional de Salud para este año. Nos acompaña en esta actividad un grupo de profesionales de Baylor College, del CDC, CAR, que han llegado este día al instituto para establecer una coordinación de trabajo en relación a la vigilancia de la enfermedad febril aguda, un proyecto de investigación que contribuirá sin duda alguna a encontrar hallazgos que fortalezcan la vigilancia de salud en este sentido. Como saben, el Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud, da cumplimiento a la capacitación constante del personal de todas las disciplinas, destacando en diferentes dependencias, tanto públicas como privadas, esfuerzos que van dirigidos también a los investigadores académicos, residentes, estudiantes de medicina y de las diferentes disciplinas paramédicas, para mantenerlos actualizados y fortalecidos en competencias y en el intercambio de experiencias en diversos temas. Esta conferencia para nosotros es muy especial, para esta dirección especialmente y para todo el cuerpo de trabajo de gobernanza e investigación, así como de laboratorio, porque es parte de los esfuerzos desde el instituto en el marco de las acciones de investigación y capacitación para la atención de la pandemia por COVID-19. Y es un producto del ejercicio de la investigación colaborativa con la Universidad del Salvador. Tengo el agrado de presentarles a nuestro invitado de este día, el doctor Carlos Ortega, médico salvadoreño con una especialización en investigación en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y cursos de posgrado en biología molecular aplicada a la microbiología clínica del Instituto Italiano del Rosario, Argentina, y en biología molecular de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador. El doctor Ortega tiene entrenamientos en temas como diagnóstico molecular de las infecciones virales congénitas, de las infecciones por VIH y hepatitis viral, y en el aislamiento viral del cultivo celular y genotipificación viral por secuenciación Sanger, del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, Dr. Carlos Malbrán, de Buenos Aires, Argentina. Es entrenado en diagnóstico de amplio espectro de desorden del sistema inmune y cánceres asociados al virus de Epstein-Barr en la Unidad de Investigación Virológica y Cáncer del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Tiene entrenamientos en genotipificación, determinación de la carga viral por PCR en tiempo real e hibridación in situ para determinación EVERS, entre otros estudios. Es docente universitario del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina en la Cátedra de Enfermedades Transmisibles y Trabajo del Laboratorio de Microbiología de la Universidad de El Salvador y es actualmente el director de la Secretaría de Bienestar Universitario y Centro de Salud Universitario. Es jefe de la sección de Virología del Departamento de Microbiología de dicha Facultad de Medicina desde 2018 a la fecha y asesor metodológico de la Unidad de Investigación Científica Única de la Facultad de Medicina de la UES. El doctor Ortega nos comparte información de la investigación de las primeras 6 secuencias del genoma completo de SARS-CoV-2 por NGS en El Salvador, producto de una importante investigación en la que también como instituto hemos participado y publicado en la revista Alerta, nuestra revista. Doctor Ortega, bienvenido. Le cedo el micrófono y el espacio para que nos presente tan importante investigación. Para todos los colegas que nos ven y nos escuchan, saludos cordiales desde la Universidad de El Salvador y desde la sección de Virología, donde estamos trabajando en apoyo de la universidad hacia el sistema de salud en el combate de la pandemia. Y solo aclarar lo de bienestar universitario, eso fue, ya no más soy el director, sino que fui director durante 5 años, pero gané mucha experiencia también en esa institución donde estuve. Desde la sección de virología, nosotros estuvimos trabajando en la pandemia a petición del sistema de salud
y con el apoyo de nuestras autoridades trabajamos en la parte diagnóstica de SARS-CoV-2. Sin embargo, había una deuda pendiente como país, una exigencia del Sistema Nacional de Salud y además de los organismos internacionales de salud sobre ir más allá en la vigilancia epidemiológica de SARS-CoV-2. Fue así como la sección de virología, en un trabajo conjunto con el apoyo de las autoridades universitarias, de manera interinstitucional, junto con el INS y el propio Ministerio de Salud, y tomó una iniciativa a mediados del año pasado de poder trabajar en la secuenciación de SARS-CoV-2. Ya muchos países lo habían estado haciendo, había bastante información, pero en el caso de las enfermedades infecciosas y en particular de las enfermedades virales y mucho más particular las respiratorias, es importante tener información local y que esta información local pueda devenir de manera permanente y constante, no solo durante las pandemias, sino en la vigilancia epidemiológica que se hace de manera cotidiana. Fue así como nos pusimos a trabajar y a finales del año pasado, pues, obtuvimos los primeros resultados, que son los que les presentaré el día de hoy. Quizás aprovecho la oportunidad de decir que estos resultados no hubiesen sido posibles si no hubiese sido con el apoyo, que ya lo dije al principio, de las autoridades de la Universidad de El Salvador, que en un esfuerzo histórico estuvieron a la altura de las exigencias de país y apoyaron decididamente poder generar la capacidad instalada en el Laboratorio de Virología del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina. De igual forma, el apoyo decidido interinstitucional que obtuvimos de manera particular del INS con la doctora Xochitl Sandoval, el doctor Carlos Ávila y el resto de equipos de investigadores y especialistas del INS, y además debo decirlo, el apoyo del señor ministro que autorizó y apoyó también este proceso. No hubiese sido posible obtener los resultados que presentaremos el día de hoy si no se hubiese dado ese apoyo decidido. Igual, agradecer para obtener este resultado fue muy importante también el aporte realizado por el Laboratorio Nacional de Referencia, en particular de la Unidad de Virología, que también nos apoyaron en este proceso. Por lo tanto, públicamente hacemos desde la sección de Virología a todos los que he mencionado un agradecimiento por todo el aporte dado a este proceso. Voy a compartir la presentación y vamos a ver los pormenores del trabajo. Bien, el título del artículo, que más que exponer el artículo, vamos a exponer de alguna forma el proceso que realizamos como laboratorio de virología para lograr la primera secuenciación del genoma completo de SARS-CoV-2 por NGS en El Salvador. Como pueden observar en la lámina, aquí están los autores principales, aunque hubo aportes de otras instituciones y otros colegas. La autoría principal está a cargo del doctor Noé Rigoberto Rivera, compañero investigador, compañero docente de la Facultad de Medicina, profesor del Departamento de Bioquímica, investigador adscrito a la sección de Virología y actualmente el director de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Medicina, UNICA. Mi persona, ya la doctora Xochitl Sandoval muy bien describió mi quehacer en la facultad, la doctora Xochitl Sandoval, la directora del INS, y el doctor Carlos Enrique Hernández Ávila, el director del Departamento de Gobernanza y Gestión del Conocimiento del Instituto Nacional de Salud. La primera interrogante que nos surgía, y no solo a nosotros, sino a muchas personas, es que a mediados del año pasado, si se pudiesen dar cuenta, la gran mayoría, en medios de comunicación, organismos internacionales de salud, algunos países hacían público como una gran noticia de país, ir logrando las secuenciaciones de SARS-CoV-2
que afecta con la pandemia actualmente. Entonces, muchas personas preguntaban por qué secuenciar y para qué secuenciar SARS-CoV-2. Algunas preguntas incluso fueron más lejos que esas simples interrogantes, como por ejemplo, ¿para qué secuenciar en El Salvador si ya secuenciaron en otras partes del mundo? Ya otros países llevaban cientos y hasta algunos hasta miles de secuencias. Entonces, ante estas interrogantes, tuvimos que sustentar y justificar la importancia, que es la que traigo en esta lámina. Primero que nada, traigo una de las noticias que más ha tenido incidencia a nivel mundial los últimos meses y de manera particular las últimas semanas, es las recomendaciones que hace la OMS ante las mutaciones como la del Reino Unido y de Sudáfrica, que en diciembre del año pasado empezaron a surgir en estos países y que de nuevo hicieron saltar las alarmas sobre el peligro de que estas mutaciones pudiesen darle una característica más virulenta, más patogénica o más transmisible e infectiva a SARS-CoV-2. Esto trajo sobre la mesa el tema de la secuenciación y las conclusiones preliminares que hizo el Reino Unido planteando el problema más amplio de las mutaciones del virus SARS-CoV-2. En ese contexto, la OMS pone el acento en la importancia de compartir rápidamente la información epidemiológica, de manera particular la información de la vigilancia epidemiológica molecular y virológica relativa a la secuencia genómica completa con otros países. Y sobre todo de los equipos de investigación que se puedan subir a plataformas con un código abierto como GISAIS y otras. Además, la OMS recomendó desde el año pasado, pero volvió a hacer énfasis a finales del 2020, realizar nuevos estudios epidemiológicos y virológicos para comprender las mutaciones específicas descritas por el Reino Unido, Sudáfrica y otros países, a fin de investigar más a fondo cualquier cambio de infecciosidad y patogenicidad viral. Además, la OMS termina el llamado a nivel mundial aconsejando a todos los países que aumenten en la medida de lo posible las actividades sistemáticas de secuenciación de los virus SARS-CoV-2. Y sobre todo, la OMS hace énfasis en que una vez secuenciados, estos datos se compartan a nivel internacional y de manera particular para informar si se observan las mismas mutaciones de interés. Traigo a cuenta el llamado que hizo la OMS, que lo estuvo haciendo durante todo el 2020, pero de manera particular en diciembre la OMS volvió a montar una campaña incentivando a los países que ya estaban secuenciando que aumentaran la cantidad de secuenciación y a quienes no lo habían hecho, pues que procedieran a generar las condiciones o a trabajar en el tema para poder secuenciar y compartir la información. Entonces, esto nos responde, más allá del por qué y para qué, nos responde con un contexto real la importancia de por qué secuenciar, para qué secuenciar y por qué era importante que nuestro país lograra secuenciar SARS-CoV-2. Al momento que logramos secuenciar, solo 2 países de Centroamérica habían logrado secuenciar el virus. Varios países de Latinoamérica ya lo habían hecho y los países con sistemas de investigación más desarrollados y con mejores condiciones y mayores recursos, pues ya llevaban varios cientos y hasta miles de secuencias, pero el tema es que es importante continuar secuenciando y compartir esa información. Dada la justificación del por qué y para qué secuenciar, nos planteamos distintos objetivos en el estudio de las primeras 6 secuencias del genoma completo de SARS-CoV-2 por NGS. La primera era evaluar la variabilidad genética del virus en nuestro país, porque lo que conocíamos era lo que leíamos en paper, lo que leíamos en noticias, y muchas veces noticias que no tenían sustento científico, muchas veces era información equivocada o errónea, o muchas veces información que desmeritaba la importancia o otros que le daban más importancia de la debida, al carecer de la información científica esos periódicos.
También era importante conocer la evolución del virus en relación con la virulencia, la patogenicidad y de manera particular la transmisibilidad e infectividad. Este fue un tema ya por junio del año pasado, en donde fue un motivo de noticia tanto en el ámbito médico, de investigación, como en el ámbito de los medios de comunicación, sobre la mutación de 614G, que se empezaron a salir las noticias que era más infectante, que era más transmisible, sobre todo en Europa. Que dicho sea de paso, esa mutación terminó prevaleciendo en la mayoría de países del mundo. También era importante poder predecir algunos factores pronósticos de los pacientes, pues si en caso se lograra detectar una variante más virulenta, más patogénica, eso es importante para tomar las medidas pertinentes en el manejo de los pacientes. Y además también, no solo eso era importante determinar el virus, sino también evaluar el grado de conservación de regiones del genoma viral que casi no presentan cambios, porque la mayoría de la gente le presta atención a las regiones que presentan más cambios, las cuales sí son importantes, pero también es importante estudiar las regiones que no presentan muchos cambios, como los blancos para los métodos diagnósticos, los blancos para fármacos antivirales, así como en la elaboración y seguimiento de la eficacia de la vacuna, que dicho sea de paso es el tema también, que es uno de los temas que está sobre la mesa. Planteados estos objetivos, para poder estudiar y lograr estos objetivos, era necesario conocer la secuencia del virus. Difícilmente con otros métodos de laboratorio, ¿sí? Se iba a poder conocer toda esta información y poder dar respuesta a cada uno de estos objetivos. Planteados estos objetivos, entonces nos vimos en la necesidad de secuenciar el genoma de SARS-CoV-2. Era importante lograr una secuenciación completa del genoma, ¿sí? Porque se pueden realizar por otros métodos de laboratorio secuencias de regiones muy pequeñas de microorganismos y en particular de virus, pero en este caso de SARS-CoV-2 era importante obtener la secuencia completa del genoma, pues la información que necesitaba era de distintos sitios del genoma viral. Aquí en esta lámina pueden observar ustedes que está la secuencia de SARS-CoV-2. En general, los coronavirus tienen un genoma RNA que puede rondar entre 27,000 pares de base hasta 31,000 pares de base. En el caso de SARS-CoV-2 tiene 29,000 y un poco más de pares de base. Entonces, la meta de nosotros como investigadores en el laboratorio de virología era lograr obtener la secuencia completa de nucleótidos de la totalidad del genoma o acercarnos lo más posible a la totalidad del genoma. En este genoma pues encontramos regiones muy importantes dentro de la región cercana al 5', donde se encuentran los primeros ORF. Encontramos una región muy importante en la región ORF1b, en la parte inicial de esa región, donde está la proteína donde se codifica la proteína NSP2, o también conocida como el gen RDRP, que era y es uno de los blancos de las pruebas diagnósticas a este momento. También era importante conocer el gen que codificaba para la proteína de envoltura, el gen que codificaba para la proteína de la nucleocápsida, el gen de la proteína espícula, ya que cada uno de ellos juega un papel importante en la replicación y en la infección viral. Conocer esta secuencia es importante porque aquí podíamos conocer y dar respuesta de alguna forma a las interrogantes que nos hacíamos en los objetivos. A pesar de que ya hablé en la primera lámina sobre la secuenciación, es importante recalcar que estas solo son las primeras 6 secuencias. Es importante continuar secuenciando. Y aquí traigo una recopilación de las noticias que en las últimas semanas se han estado dando, los últimos par de meses. Vean acá, medios internacionales muy importantes hablaban de que el coronavirus ya circula. Por ejemplo, una noticia que salió a finales del año pasado, en septiembre, hablaba de que el coronavirus ya circulaba en septiembre
de 2019 en Europa. ¿Cómo pudimos saber esto? ¿Cómo lo pudieron saber? ¿O cómo se pudiera determinar realmente esa información? Era nada más que a través de procesos de secuenciación. A finales del año pasado, igual, en julio del 2020, cadenas importantes como CNN hablaban de que hay de cierto que las mutaciones del nuevo coronavirus lo volverían más infeccioso. Aquí se referían ellos a la mutación de 614G, que como dije al principio, al final hubo varias tendencias. Unos equipos de investigación decían que sí eran más infecciosos y más transmisibles. Otros con programas estadísticos, bioestadísticos, decían que probablemente no. Al final, la realidad nos demostró que la mutación de 614G no solo prevaleció en Europa, donde surgió, sino que prácticamente prevaleció en todos los países del mundo y en la mayoría de variantes de SARS-CoV-2. ¿Sí? El Washington Post hablaba en diciembre que esta mutación del coronavirus se ha apoderado, de la D614G se ha apoderado del mundo y los científicos están tratando de entender por qué. Y lo último, en diciembre, enero, lo del Reino Unido sobre la nueva cepa de coronavirus que encendió la alarma a final de año. Pero yendo más allá de las mutaciones, hoy se ha puesto ya vimos como Europa, Sudamérica, Estados Unidos, México y El Salvador inició el proceso de vacunación. Una de las interrogantes que en este momento aparece a nivel mundial y cada país tiene interés sobre esta temática es cómo hacer el seguimiento de la eficacia de las vacunas respecto a las mutaciones que se vayan presentando. La única forma primero es ir conociendo las mutaciones que se van presentando e ir haciendo los estudios experimentales sobre la efectividad que puede o no puede tener sobre esas mutaciones. Contrario, pues habría que ir modificando las vacunas que se vayan manufacturando a posteriori. Aquí vemos esta noticia, la vacuna Biotech. No tengo ningún conflicto de interés y lo aclaro en mencionar marcas durante toda la presentación, pero son marcas que de manera pública salen en todos los medios. Entonces aquí habla de la vacuna Biotech, es menos eficaz contra la mutación sudafricana del COVID-19. Entonces estas interrogantes van a comenzar a abundar, van a comenzar a surgir, hoy que ya se inició el proceso de vacunación en la mayoría de los países, y va a haber que irles dando respuesta. Y una forma de darles respuesta, primero es conocer las mutaciones locales y a nivel mundial. Y eso solo se puede hacer con los procesos de secuenciación. Entonces, dada esa necesidad, como laboratorio de virología nos decidimos por la secuenciación NGS o conocida como secuenciación de segunda generación o secuenciación masiva paralela. Y la usamos porque realmente, si invito a las personas conocidas el tema a hacer una revisión que realmente es de las pocas plataformas que realmente que nos puede dar respuesta a las necesidades que nos planteamos en los objetivos, ¿sí? Porque existen otras plataformas de secuenciación, pero que de una u otra forma nos permiten responder a algunos de nuestros objetivos, pero otros no. Y esta es la plataforma que nos permitía realmente poder recabar la información y poder responder nuestros objetivos. La secuenciación por NGS, en el caso del laboratorio de virología, lo que tiene es la plataforma Minisec, que nos permite secuenciar de forma segura y paralela de millones de fragmentos de ADN. Al principio esta tecnología pues era sumamente cara, pero poco a poco su precio se ha ido reduciendo conforme se va ampliando la utilización por los distintos sistemas de salud y laboratorios de investigación a nivel mundial. Tiene la característica que es menor el tiempo para obtener resultados. Si hubiéramos utilizado alguna de las tecnologías clásicas, de manera particular la secuenciación Sanger, muy probablemente nos hubiéramos tardado en secuenciar alrededor de 6 meses en lograr tener secuenciado el virus, y eso trabajando a tiempo completo, desde que amanece, anochece, fines de semana, probablemente en 6 meses hubiéramos logrado
esa secuenciación. En cambio, con la plataforma NGS nos permite ir secuenciando, de ser posible mes a mes, o incluso teniendo los recursos, el personal y el tiempo necesario, incluso cada semana se podría estar haciendo la secuenciación, y por lo tanto, pues el tiempo es menor para obtener los resultados. Con esta plataforma se puede obtener distintos tipos de datos, por ejemplo, tipos de variación genómica. En un único análisis podemos tener las variantes de un nucleótido único, mutaciones puntuales, inserciones, deleciones y también variantes estructurales equilibradas y desequilibradas. Se puede hacer estas investigaciones en esta plataforma, y por lo tanto esto nos demuestra que la plataforma que se ha adquirido no solo nos sirve para la secuenciación viral, sino que nos permite o nos va a permitir como universidad en el trabajo interinstitucional que hagamos con el INS, también poder dar respuesta a otros problemas de salud, no necesariamente solo infecciosos, sino también errores congénitos del metabolismo, algunos cánceres, etcétera. Dentro de los materiales y métodos que utilizamos, vale la pena hablar de las muestras. Las muestras que se utilizaron eran las muestras provenientes de pacientes positivos a SARS-CoV-2. Estas muestras fueron obtenidas por la sección de virología y fueron sometidas a un proceso de validación diagnóstica, ¿sí? Y por varios métodos, y lo realizamos a través del proceso del Quantum Studio 5 Real-Time PCR de Applied Biosystems. De todas las muestras que obtuvimos, pues escogimos aquellas que tuvieran las mejores condiciones para la secuenciación. Y esas condiciones las determinamos por un proceso de fluorometría, y solo permitimos incorporar al proceso de secuenciación solo aquellas que cumplieran con una concentración mayor o igual a 50 nanogramos por microlitro de ARN determinado, como ya lo dije, por fluorometría, y además que al momento de la validación del diagnóstico por PCR en tiempo real hubiesen obtenido un CT igual o inferior a 25. Escogimos realmente los CT más bajos porque, aunque no hacemos cuantificación viral, esto es una información que nos da una aproximación de la cantidad viral contenida en esa muestra. Una vez escogidas las muestras, procedimos a la generación de librería, en la cual utilizamos un método de secuenciación con un enfoque de amplicones. Aquí lo que realizamos realmente fue el fraccionamiento a través de una PCR múltiple de distintas fracciones del genoma viral. Les decía al principio que el RNA del coronavirus, del SARS-CoV-2, perdón, tiene aproximadamente 29,000 y un poco más de pares de base, y fraccionamos el genoma en secciones de entre 150 y 200 pares de base. Una vez hecha esa fragmentación, se realizó una PCR múltiple para amplificar la cantidad de copias que teníamos de cada una de esas fracciones. Esto lo hicimos con un enfoque de 2 grupos para enriquecer aún más el proceso de la PCR múltiple. Lo hicimos utilizando un kit de Paragon CleanPlex de SARS-CoV-2 de Sofía, que ya previamente había presentado buenos resultados en otros países que le habían utilizado, y además se habían realizado ya algunos estudios comparativos que se los dejo acá en la lámina como referencia, en donde había mostrado un comportamiento muy bueno en la secuenciación de SARS-CoV-2. La secuenciación masiva, utilizamos, como ya dije, la plataforma Minisec, que fue la que está en el laboratorio de virología de la Facultad de Medicina, y utilizamos el Case Minisec Rapid High Output de Illumina. De manera particular, nos permite tener una mayor cobertura y mayor profundidad en la secuenciación que íbamos a realizar. Un aspecto importante a tomar en cuenta es que en el país realmente no se había realizado secuenciación alguna
no a nivel local, de microorganismos, mucho menos de virus, y mucho menos si había utilizado la tecnología de NGS en ninguna de sus plataformas. Entonces, nosotros teníamos que validar nuestro proceso, no solo teníamos que intentar hacer la secuenciación, sino que teníamos que buscar la forma de validar nuestros resultados a fin de poder dar información fiable, información científica, verificada y validada por pares. Fue así que a la par de este proceso hubo un acompañamiento de personal capacitado de México, de Estados Unidos, de Costa Rica y de Panamá, gente con experiencia que aceptó acompañarnos en este proceso a fin de poder validar nuestros resultados. Lógicamente todo esto fue en línea. Fue un tanto difícil al principio, pero al final nos dio buenos resultados. Además, usamos como control de calidad interno para la generación, la secuenciación y la alineación de los conglomerados, se utilizó 5X, que es un bacteriófago secuenciado desde la década del 70, que se conoce muy bien su secuencia, y entonces obtuvimos este control de calidad interno y lo pusimos como control en nuestro proceso de secuenciación. Esto nos iba a permitir que nuestros resultados tenían que ser equiparables a los obtenidos con este control de calidad interno, pues esta es una secuencia conocida, ya está la librería preparada y lógicamente iba a haber secuenciación de este proceso. Si esto nos fallaba, pues realmente todo lo demás no hubiese estado validado. El análisis bioinformático que se realizó para el almacenamiento, el análisis y la gestión de los datos en formato FASTQ del producto de la secuenciación. Para eso utilizamos la plataforma BaseSpace Sequency de Illumina, sí que nos permitió generar estos archivos. Una vez teníamos los archivos FASTQ, para el ensamblaje y alineamiento y determinación de las variantes por mutaciones y sobre todo la asignación preliminar de clados, porque todo el mundo hablaba, sobre todo la comunidad científica, de los clados a los que pertenecían las distintas variantes de SARS-CoV-2. Para esa determinación se utilizó la plataforma bioinformática SOFIA, la versión DDM-V5 7.10. ¿sí? Además, las 6 secuencias obtenidas se cargaron para su análisis de variantes a la plataforma abierta Nextcloud Beta BV0 8.1, que es la plataforma que los distintos laboratorios, algunos muy prestigiosos, es la plataforma que utilizan para la generación de las variantes por clado. Y finalmente, tal cual como lo recomendaba la OMS, los resultados de la secuencia fueron gestionados. ¿Y a qué me refiero con que fueron gestionados? Nuestras secuencias, una vez que ya habíamos hecho el ensamblaje de alineamiento y teníamos ya los formatos para poderlos enviar a GISAI, estos se enviaron y pasaron por un proceso de validación. Hicieron algunas exigencias, sobre todo de identificación de las secuencias y otros requisitos que pide esta plataforma. Cumplimos con todos ellos, gracias a Dios, y una vez cumplimos, pasó a un proceso de validación por expertos de GISAI para ver si le daban o no daban el aval a las secuencias que se habían propuesto para su subida a esa plataforma. Previo a subir esto, nosotros ya habíamos trabajado con el equipo que también estuvo apoyándonos en línea desde México, Costa Rica, Panamá, y cuando este proceso de subir a GISAI la secuencia lo realizamos hasta que ya habíamos obtenido la validación de los investigadores. Una vez obtuvimos esa validación, lo sometimos al escrutinio de GISAI y gracias a Dios, en los días posteriores, GISAI dio el aval y porque las secuencias que subimos cumplían con todos los criterios
científicos que ellos exigen para su vida y puesta a disposición de la comunidad científica mundial. Aquí en GISAI, una vez ellos habían dado su aval, se determinaron también los clados y además el linaje filogenético, y esto fue lo que nos iba a permitir clasificar y validar nuestras secuencias en la plataforma abierta y ampliamente reconocida que la OMS recomendaba, tal cual como se los dije al principio. Aquí pueden observar ustedes, esta es una captura de pantalla de la plataforma de GISAI. Ver esto, creo que algunas personas que trabajan directamente en el área de virología comprenderán la satisfacción que a nosotros como profesores y como investigadores de la Universidad de El Salvador, a los colegas del Laboratorio Central y acá del INS, comprenderán la importancia, el regocijo, la felicidad que pudimos sentir al ver esto, que para algunas personas puede parecer solo unas letras, para nosotros es importante. Vean, esto que están acá abajo, en verde, es el registro y el código que GISAI le asignó a cada una de nuestras secuencias cuando ya había cumplido con todos los criterios que ellos exigen. Le asignó este registro por el cual cualquier científico del mundo, cualquier profesor, estudiante, médico o quien tenga interés en revisar las secuencias de cualquier parte del mundo y en particular con estos registros, entraría a cada una de las secuencias de El Salvador que están en esta plataforma. Es un acceso irrestricto donde usted va a poder ver la secuencia de SARS-CoV-2 que se lograron realizar. Y no solo eso, además se tenía que asignar un nombre a la muestra, una idea a la muestra que cumple con la clasificación internacional de nomenclatura viral, y en este caso el nombre, aquí solo traigo de ejemplo uno de los nombres de las secuencias, HCOV-19, pleca El Salvador, pleca Universidad del Salvador, Instituto Nacional de Salud, el número de código que traía de nuestro laboratorio de virología y el año 2020, que fue el año en el que se hizo el aislamiento y la secuenciación. Entonces, para nosotros esto, desde el punto de vista científico, no por curiosidad científica, sino porque realmente era un paso importante el haber logrado manejar la tecnología, el haber obtenido resultados y que esos resultados hubiesen sido validados y haber logrado superar los criterios que se necesitaban para haberse publicado, para nosotros fue un gran logro. Pero los resultados no se quedan hasta ahí, ¿sí? Con todo el análisis bioinformático que se hizo, obtuvimos los polimorfismos de un solo nucleótido. En este caso, obtuvimos en algunas secuencias desde más o menos 13 y hasta 19 mutaciones en algunas secuencias. Aquí tenemos polimorfismos de un solo nucleótido que generaron un cambio de aminoácido, ¿sí? Esta mutación generaba un cambio de aminoácido. Y vean acá en particular, vemos mutaciones en distintas regiones del genoma de SARS-CoV-2 y uno de los hallazgos importantes que pudimos obtener fue que determinamos la presencia de la mutación de 614G en las secuencias que se realizaron, ¿sí? Esto fue muy importante, el hallazgo, y además que dentro de las mutaciones que encontramos no estaba la mutación, por ejemplo, una de las que lleva la alarma en Reino Unido, Europa y Sudáfrica, la N501Y. Ahora bien, es importante aclarar que esto es una fotografía de diciembre, ¿sí? Habría que ver la fotografía de enero, febrero, que es la que estamos como laboratorio de virología prestos a realizar, pero estamos pendientes de obtener algunos reactivos que nos hacen falta, pero pretendemos poder realmente hacer el mismo estudio ya, si no esta última semana de febrero, iniciar la primera semana de marzo para ver si realmente continuamos como estábamos en diciembre, noviembre, diciembre, o hay presencia de algunas mutaciones que puedan encender las alarmas en nuestro país. Otro aspecto bien importante, traigo esta tabla,
Y aquí lo que podemos observar en esta tabla es los genes del genoma de SARS-CoV-2 en donde hay mayor incidencia de mutaciones puntuales. Y vean que aquí el gen S, gen N, NS3, NS7, NS8, NSP2 y NSP12, que es el gen RDRP, es donde hay mayor cantidad de mutaciones del genoma viral. Esto es importante, estar haciendo la vigilancia epidemiológica. Vemos aquí las 6 secuencias en vertical con su respectivo registro. Otro aspecto muy importante es que si ustedes observan la tabla por sí sola, da una imagen muy importante, es que obtuvimos el clado, pero además obtuvimos también el genotipo de SARS-CoV-2 y ahí logramos obtener 2, como lo pueden ver en esta tabla. Vean que el clado de Guisay que obtuvimos con el perfil de mutaciones, todas las secuencias quedaron en el clado GH, ¿sí? Pero obtuvimos 2 linajes diferentes que lo podemos observar en estas tablas. Vean, el linaje B1.2 y B1.370. Además, como les dije en el análisis bioinformático, no íbamos a determinar el clado solo por la plataforma Guisay, sino además con el NextStrain. Y con el análisis con NextStrain, el clado al que fue asignada nuestra secuencia fue el clado 20C. Aquí pueden observar el clado GH, en donde están nuestras 6 secuencias del Salvador ubicados en el clado GH. Otro aspecto importante que con esa información pudimos nosotros en el caso del clado NextStrain 20C, se caracteriza por varias mutaciones, pero de manera particular por 3. Y de esas 3, la mutación D614G de la proteína espícula. Estando clasificado en el clado 20C, podemos observar nuestras secuencias, ¿sí? Aquí se traslapa uno de los nombres de la secuencia, aquí están los 6 nombres de la secuencia, y las pueden observar en gris, que las secuencias pues se seleccionan en esta región de la gráfica. Pero quizás lo más importante que lo que les mencionaba en la lámina anterior es que además del clado 20C obtuvimos estos 2 linajes, el B1.2 y B1.370. ¿Por qué es importante? Porque vean acá en rojo, acá se seleccionan las secuencias norteamericanas, de manera particular secuencias de Estados Unidos, ¿sí? Tanto el clado 20C o GH como el linaje B1.2 y el B.1.370 son linajes norteamericanos y que tienen una alta prevalencia, sobre todo en Estados Unidos, y se encuentra mucho menos en México y mucho menos en Latinoamérica. Esto de por sí ya nos podía dar una información de cuál pudo ser el posible origen del SARS-CoV-2 en El Salvador, lo cual tiene una lógica debido a la alta migración o viaje que existe desde el país norteamericano hacia nuestro país. Pues Estados Unidos es uno de los países que tiene una mayor población de El Salvador y el flujo de salvadoreños es alto desde Estados Unidos a nuestro país y es menor desde otros países del mundo. Y esta gráfica pues nos puede sugerir ese origen. Las conclusiones de este primer aporte es haber obtenido las secuencias completas del SARS-CoV-2 en El Salvador, haber logrado identificar la variante predominante en Centro y Norteamérica, específicamente en el clado GH, en el linaje pangolín, orinotipo B1.2 y el B.1.370, ambos linajes, como ya lo repetí, con alta prevalencia en Norteamérica y de manera particular en Estados Unidos. Y además, el análisis filogenético demostró que las 6 secuencias que pertenecen al clado 20C, que dicho sea de paso, es un clado secundario de 20A, que tienen en común la mutación de la cual ya estuvimos hablando, que es la mutación de 614G
de la proteína espícula. Con este análisis preliminar y con esta información se dio inmediatamente, el día que secuenciamos, se dio la información a las autoridades de salud sobre que de manera preliminar, sobre todo con el análisis de la plataforma de Sofía Genetic, ninguna de las mutaciones en ninguna de las secuencias preliminarmente se relacionó con mayor virulencia y patogenicidad. Y eso realmente para nosotros fue tranquilidad, ¿sí? No para bajar la guardia, pero sí tranquilidad de que no se detectó mutaciones que estuvieran relacionadas con variantes de SARS-CoV-2 que tuvieran mayor virulencia o patogenicidad. No podemos decir lo mismo con la mutación de 614G, que no se relaciona con mayor virulencia ni patogenicidad, pero sí en varios estudios, incluyendo el nuestro, que será presentado la próxima semana, sí de manera experimental se ha demostrado que puede tener mayor infectividad y transmisibilidad, y la realidad lo ha demostrado que la variante de 614G al final terminó prevaleciendo por sobre otras variantes en todo el mundo y actualmente se encuentra en la mayoría de países. Quizás vale la pena hacer algunas consideraciones finales. Las mutaciones encontradas, esto solo fue la entrega o prácticamente el dar el conocimiento de que se logró secuenciar y hacer la entrega de las primeras secuencias del genoma de SARS-CoV-2, pero las mutaciones encontradas, a pesar de que ya se hizo un análisis con la plataforma de Sofía Genetic y ya determinamos que no son ni más virulentas ni patogénicas, pero sí con todas las mutaciones se continuará estudiándolas a profundidad y se informarán en próximas entregas. De manera particular, la siguiente entrega es el análisis de la mutación de 614G, que creo que va para el próximo miércoles. En el caso de los SNP, aquellas mutaciones que sean candidatas fenotípicas o epidemiológicamente interesantes para continuarlas estudiando, se procurará en la medida de las posibilidades combinar su estudio con pruebas experimentales. Y para eso necesitaremos trabajar algunas condiciones adicionales en nuestro laboratorio, pero trataremos de realizarlo. La verificación de cualquier fenotipo predicho, como es el caso de la mutación de 614G, que ya iniciamos su verificación y análisis y su estudio, ya detectado con la presente secuenciación, se aplicará a otras mutaciones de interés. En este caso, por ejemplo, la siguiente secuenciación lo hacemos buscando todas las mutaciones que nos aparezcan, pero de manera particular, por ejemplo, las mutaciones como la N501Y del Reino Unido y otras mutaciones que ahorita son de interés, sobre todo en Europa y África. Entonces, esperamos aplicar el misma flujo de trabajo para poder investigarlas. Ojalá que no estén, pero si están, enhorabuena, las identificamos e informamos inmediatamente al sistema de salud para que se tomen las medidas necesarias. Otro aspecto bien importante que lo mencionábamos al principio es en el caso de que hoy que ya se inició el proceso de vacunación, estar trabajando con la vigilancia epidemiológica molecular va a ser muy importante para darle el seguimiento a la eficacia de la vacuna. Cualquier vacuna de las que se utilicen en cualquier país va a ser necesario estar vigilante de la eficacia de esta vacuna respecto a las mutaciones que vaya teniendo el virus. Esto nos va a determinar si vamos a necesitar más dosis de las dos ya que se necesitan con las distintas vacunas y si estas se van a tener que repetir cada año o cada 2 años o si no se van a necesitar. Esto todavía falta por estudiarse y va a depender mucho del comportamiento evolutivo del virus, ¿sí? Así que vamos a seguir con ese trabajo. Otro aspecto bien importante que tenemos que seguir vigilando es un fenómeno que ya se está encontrando en distintos países y el nuestro tampoco es la excepción, es que a veces pacientes que clínicamente, ¿sí? Signos y síntomas e historia clínica, pues compatible con infección COVID, pero a veces las pruebas de laboratorio dan negativo.
hay que trabajar esa parte y eso pues lo vamos a hacer también así, estudiando, haciendo la vigilancia epidemiológica de las mutaciones que se puedan dar en los blancos de las pruebas moleculares por PCR en tiempo real. Y eso lo vamos a continuar haciendo y no se puede hacer si no es por la secuenciación del genoma viral. Otro aspecto bien importante, no menos importante que la secuenciación de SARS-CoV-2, que vino la pandemia y tocó trabajar en ello, pero la realidad es que la vigilancia epidemiológica molecular va a haber que seguirla haciendo no solo para SARS-CoV-2. Nosotros, a son de broma en el laboratorio de virología, decimos, esperábamos la pandemia de influenza, porque ya se cumplió el tiempo, ya estamos sobre el tiempo que se dé una pandemia de influenza, pero se vino la de SARS-CoV-2. Pero eso no quiere decir que no estemos a las puertas de otra pandemia como la que tenemos ahorita o quizás peor. Ojalá que eso no suceda, pero si sucede, como país esperamos estar mejor preparados en esa vigilancia epidemiológica molecular, no solo de virus respiratorios, sino de otras infecciones. Además, de infecciones virales, parasitarias, bacterianas, fúngicas, etcétera. Ya ven, en este momento se saltan las alarmas por Candida auris en algunos países, pues ya hay que hacer el trabajo de vigilancia molecular de estas infecciones y otras. Además, el diagnóstico y caracterización para elección de terapéutica, seguimiento de tratamiento y pronóstico en distintos cánceres, cáncer hematológico, sí, el diagnóstico, elección terapéutica y seguimiento de tratamiento y pronóstico de enfermedades metabólicas, etcétera. Es importante comenzarlo a hacer como país. Otros países ya lo están haciendo con muy buenos resultados y es hacia donde como sección de virología, Universidad de El Salvador y en el trabajo conjunto que se está haciendo con INS, es hacia donde queremos caminar. Ahorita, como repito, SARS-CoV-2, dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Esto nos hizo acelerar el proceso de no solo de adquisición de la tecnología, sino el manejo de la tecnología. Y hoy debemos caminar no solo a la vigilancia de las infecciones, sino a la contribución en el manejo de otras enfermedades. Y hacia ahí es donde pretendemos caminar, ¿sí? Hacia lo que hoy se llama medicina de precisión. Entonces, con la tecnología de NGS, pretendemos poder contribuir en el manejo de los pacientes con cáncer, ¿sí? Con trastornos congénitos del metabolismo y otras enfermedades. La caracterización molecular de cáncer nos puede permitir esa medicina de precisión y nos puede eso a la larga reducir incluso los costos, mejorar el pronóstico de los pacientes, ¿sí? Y obtener mejores resultados de salud para nuestra población. Con la medicina de precisión, si logramos determinar en un cáncer, voy a decir esto primero, si hacemos el diagnóstico de un cáncer y no lo caracterizamos, no hacemos la caracterización molecular, pues claro que se le da tratamiento en nuestro país, nuestros especialistas hacen el esfuerzo del manejo de estos pacientes, sin embargo, a veces obteniendo buenos resultados y a veces no muy buenos resultados. A veces hay fármacos que son específicos para las mutaciones que están relacionadas a algunos cánceres en particular, pero no se les puede dar el medicamento si no se tiene esa caracterización molecular, si no se sabe, por ejemplo, que ese cáncer tiene la mutación específica que es sensible a X tratamiento, ¿sí? Muchas veces a estas personas se les da varios medicamentos esperando con esto cubrir las posibles mutaciones relacionadas con ese cáncer y muchas veces lo que pueda necesitar realmente es uno que va a ser más efectivo, va a tener mejores resultados en el paciente y va a mejorar su pronóstico. Esa es la medicina de precisión que ya la doctora Xochitl hablaba durante la mañana en la conferencia que ella dio y es hacia donde pretendemos caminar como sección de virología, Universidad de El Salvador en el trabajo interinstitucional que actualmente estamos realizando. Creo que esta es la última lámina, ¿correcto? No, me quedaría por acá para responder alguna de sus preguntas.
Muchas gracias, doctor Ortega. En efecto, hay preguntas para usted. Hay 3 preguntas particularmente. La primera dice, ¿qué relación tiene la secuencia encontrada en El Salvador con el origen asiático? Sí, si ustedes se fijan, aquí ven ustedes a Asia, ven que Asia se conglomera en otros clados, 20B, 20A, que sí se encuentra en Estados Unidos, y 19B y 19A, pero nosotros, nuestras secuencias no agruparon, es decir, podrá tener relación con Asia, pero yo les ponía una noticia, una captura de pantalla de una noticia donde en Europa hoy se ha determinado por tecnología de secuenciación que desde septiembre del 2019 ya estaba el virus en Europa. Y hoy eso va a estar en estudio, no sé si al final se va a obtener respuestas a muchas interrogantes, pero nuestras secuencias están más relacionadas con el origen norteamericano, ¿sí? Que tienen su origen, dicho sea de paso, en Europa. Al final, la evolución que el virus ha tenido ha sido de mutaciones, ha sido directamente proporcional a cómo ha ido avanzando en los distintos países, aunque hoy algunos estudios pues están haciendo hallazgos muy importantes como ese que les mencionaba sobre que el virus ya realmente ya estaba en Europa en septiembre de 2019. Entonces, eso falta mucho que trabajar. Pero por el momento, de acuerdo a nuestros resultados, nuestras secuencias están más relacionadas con el origen norteamericano que con otra parte del mundo. Lógicamente, el virus tuvo su origen en algún lugar, ¿sí? Pero conforme el virus va evolucionando y va avanzando su transmisión en distintos países, cada vez se va pareciendo más a lo que circula localmente en el país de detección que al origen, ¿sí? Es el mismo SARS-CoV-2, eso hay que aclararlo. Estamos hablando de su perfil de mutaciones, ¿sí? De acuerdo a ese perfil de mutaciones, nuestros virus o nuestras secuencias son más parecidas y tienen un origen norteamericano, ¿sí? Ahora, ¿de dónde llegaron a Estados Unidos? Ese es un proceso que de acuerdo a los estudios, las secuencias vienen de Europa y de Asia, ¿sí? Pero eso habría que hacer su análisis respectivo. Muchas gracias, doctor. Aquí hay Perdón, se ve felicitaciones la para... pantalla, ¿verdad? Perdón, se ve la pantalla, Sí, sí la se ve. presentación. Ah, ok. Sí, porque Ahorita no, está ya no se ve explicando. la presentación. Vaya. Hay felicitaciones para usted. Dicen excelente ponencia, excelente presentación, clara y sencilla para entender. Felicidades. Pero también hay preguntas que dicen, ¿cuántas mutaciones se identificaron y cómo se encontrarán sus implicaciones? Sí, ya hicimos, ¿se ve la presentación? Sí, doctor. Si ustedes observan, mutaciones en cada una de las secuencias virales, encontramos varias. Ustedes pueden observar que esta secuencia tiene 2, 4, 6, 8, 10, 11 mutaciones. Y cada una de las secuencias tiene mutaciones. Ahora, quiero aclarar que estas mutaciones son mutaciones que provocaron un cambio de base y que al final terminaron provocando el cambio de un aminoácido en la proteína. Todas estas que tenemos acá. Adicionalmente a esto, encontramos otras mutaciones que no generaron un cambio de aminoácido, ¿sí? Y esas no las hemos presentado. En el análisis que hicimos con la plataforma Sofía Generic, por el momento ninguna de estas mutaciones, sin ninguna de estas mutaciones, se relacionó con mayor virulencia y patogenicidad, ¿sí? Y solo la mutación de 614G, que es común, aquí la pueden observar en la proteína S, en la proteína espícula, vean acá la mutación de 614G, es la única que realmente a este momento quizás la podamos relacionar, y varios estudios lo han hecho, varios estudios de laboratorio lo han hecho, lo podamos relacionar con mayor transmisibilidad y por ende infectividad, ¿sí? Eso, incluso el estudio preliminar que hemos hecho, que va a ser la entrega de
próxima semana, es lo que hemos logrado determinar nosotros también, que coincide con lo obtenido por otros laboratorios del mundo. De allí, del resto de mutaciones, no hay algo que pueda hacernos encender la alarma. Sin embargo, como les mencioné yo, ahorita procedemos a hacer un análisis particular por gen y vamos a estudiar, por ejemplo, las posibles implicaciones haciendo los modelamientos con algunas plataformas y software de modelamientos de proteína que es la que utilizamos para el análisis de la mutación de 614G. Vamos a analizar realmente, por ejemplo, los blancos de diagnóstico, porque tenemos varias mutaciones. Aquí tenemos el gen N, ¿sí? el NSP12. Aquí tenemos dos genes que se utilizan alguna de las regiones, alguna parte de este gen para el diagnóstico de SARS-CoV-2. Entonces, si ustedes observan, por ejemplo, aquí en NSP12 tiene mutaciones, ¿sí? En las distintas secuencias se encontraron mutaciones, entonces vamos a analizar y hacer el modelamiento para ver si realmente podría o no tener alguna implicación. Ahorita estas mutaciones también han sido encontradas en otros países y no se ha reportado que tengan ninguna implicación, pero nosotros vamos a hacer nuestros propios análisis. Y eso es ese es el trabajo que en este momento estamos haciendo con todas las mutaciones. Vamos a priorizar, por supuesto, los blancos de diagnóstico y de posterior a eso vamos a hacer énfasis en los blancos de las vacunas. Perfecto, doctor. Hay dos preguntas más. Una pregunta que dice, además de las mutaciones de bases, ¿encontraron alguna otra tipo de mutación? Sí, ya les mencionaba yo que encontramos mutaciones que no generaron cambios de base. Como hicimos el análisis con la plataforma de Sofía, tampoco tenía ninguna implicaciones respecto a la virulencia y patogenicidad viral. Preguntan, ¿cuál es el proceso para relacionar la mutación con la patogenicidad? Lo que sucede es que la OMS hace énfasis en compartir la información, sobre todo en plataformas abiertas. Todos los países están virtiendo información y además todos los países hacen el trabajo de analizar las mutaciones que van detectando. Este análisis de mutaciones va generando también información sobre si esas mutaciones que se van detectando se van relacionando con virulencia, con patogenicidad, si no la aumenta, ¿sí? O si es menos virulenta o menos patógeno, si es más transmisible, si es más infectivo. Y esa información también se va compartiendo de tal forma que esa información también nosotros a través de esa plataforma tuvimos acceso. Además, la plataforma también hace un análisis de la región realmente donde está la mutación, si es una región crítica del gen o no. Ya les ponía el ejemplo yo en el caso de la mutación en NSP12, que es el gen RDRP, que es blanco de diagnóstico, pero realmente el diagnóstico no es en todo el gen, sino en una región particular del gen. Entonces, por ejemplo, la plataforma hace el análisis si la mutación realmente cae en la región donde es el blanco de diagnóstico, ¿sí? Si no cae en el blanco de diagnóstico, pues entonces probablemente no se relacione con alteración de los resultados de la prueba de COVID. Aunque nosotros vamos a hacer nuestras propias indagaciones, ya las bases de datos y plataformas como la de Sofía, hay otras, pero es una de las más completas, ya nos vierte esa información en un análisis preliminar, como lo mencioné al principio, ya que nosotros vamos a hacer un análisis particular por gen. Excelente, doctora. Ahí, felicitaciones, dice excelente calidad científica, gracias, pero muchas gracias por este trabajo. Hay una pregunta, además de bastantes felicitaciones. ¿Han investigado si hay alguna población específica en el país que sea portadora de la mutación en el estudio? No. Me repite la pregunta porque no. Que si han investigado si hay alguna población específica en el país que sea portadora de la mutación en estudio. No, o sea, las mutaciones que se han encontrado provienen de pacientes, ¿sí? Así es. Provienen en pacientes. Algunas mutaciones comunes entre ellos, como la de 614G, y otras particulares entre ellos.
Tal es el punto que tuvimos dos linajes pangolín en el estudio. Sí, estas dos fueron un linaje y estas otro linaje. Entonces, ese perfil de mutaciones permitió agruparlos en esos dos linajes. Pero realmente Sí. las mutaciones, estas están presentes, son muestras obtenidas de pacientes Ese es el valor más con importante. COVID y todas estas mutaciones son obtenidas de muestras de pacientes. Es decir, no hay una mutación, o sea, lo que se ha estudiado, perdón, yo creo que la persona se ha equivocado, lo que se ha estudiado es el genoma del virus, no Es correcto. ninguna región del genoma humano. De hecho, por cuestiones éticas, eso se aclara al momento del estudio. El estudio, todas las personas tienen, en el caso de las muestras provenientes de la universidad, con consentimiento informado. En el caso del INS, se pasó por las muestras provenientes del INS, del Laboratorio Central, pasaron por todo el proceso del Comité de Ética y de autorización, pero para trabajar con el genoma de SARS-CoV-2. No, en ningún momento hemos trabajado con el genoma del humano. Sí. Así es. Eso es importante de aclararlo. Hay muchas más felicitaciones para el equipo investigador y para ustedes en especial. Hay una última intervención aquí que nos interroga. ¿Qué retos futuros al corto plazo, en el futuro cercano, tiene este proyecto? Lo primero, continuar trabajando en colaboración para el manejo de la pandemia con la vigilancia epidemiológica molecular, pero pretendemos poder retomar el trabajo de la sección de virología a mediados del año y continuar haciendo vigilancia para virus respiratorios, para enfermedades infecciosas febriles, principalmente dengue, zika y chikungunya. Quiero agradecerle, doctor Ortega, por esta conferencia tan importante y aprovechar para hacer la invitación a la próxima conferencia el día 3 de marzo, en la cual se estará presentando una conferencia muy, muy importante en apoyo al proyecto de atención a la primera infancia, que es una conferencia sobre epigenética y programación fetal. Va a ser impartida por el doctor Jorge Michel y luego sigue el doctor Rivera en la siguiente semana con el análisis de la mutación 614. Quiero también aprovechar este espacio para hacer una invitación a otra conferencia y que estén pendientes de las redes, invitarles a que estén pendientes primero porque esta conferencia que acaba usted de dar, que es tan importante, va a ser colgada en nuestras redes completa para que la gente pueda escucharla las veces que quiera. Pero hacerles una atenta invitación, además del 3 de marzo con programación fetal y epigenética, a una webinar muy importante que el Instituto Nacional de Salud ha organizado con la Universidad de Pavia y con Lombardía, cuyo moderador es el doctor Gianbattista Parigi, en donde vamos a analizar un año después de haber iniciado la pandemia, aspectos tan importantes como el paciente delicado o subcrítico, el paciente crítico con COVID, el paciente pediátrico con COVID y cómo se ha comportado toda la logística y la campaña de vacunación en Lombardía, que todos nosotros sabemos que fue el epicentro en Europa para la pandemia de COVID-19. Quiero nuevamente agradecer al doctor Ortega por esta excelente presentación y a manifestar que nos sentimos muy complacidos y muy orgullosos de poder trabajar con ustedes mano a mano para poder servirle a la población salvadoreña. Estén todos pendientes que esta conferencia va a estar grabada pronto en YouTube. Muchas gracias y buenas tardes a todos.